y comenzaron a adaptar sus cultos a las cosas mundanas. Comenzaron a copiar lo del mundo, se les metió y los dominó. Y en medio de ellos hubo un pequeño grupo, a ese se le llama remanente. Y quiero que lo veamos en el primer libro de Reyes, capítulo 19. ¿Ya lo tiene? Leemos. Dice, apagamos esta luz, por favor, reina. Dice, y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Usted recuerda esta escena, este pasaje, porque es muy famoso y se ha predicado tantas veces. Baal, que ha sido el dios que ha estado siendo adorado por la esposa del rey Acab, ella lo ha instituido y ha hecho que todo Israel adore a Baal. De tal manera que los profetas que habían fueron matados, los profetas buenos del Señor, los asesinaron, y el culto a Baal se hizo público y se hizo político, se hizo que todo el pueblo adorara a Baal. En ese tiempo apareció Elías, y Elías los confrontó y les dijo: bueno, si Baal es Dios, hay que servirle, pero si Jehová es Dios, sirvámosle a él. Porque en medio de esa confusión, ellos también tenían como uno de los dioses al Señor, o sea, a Jehová. Y entonces eso no le agradaba al Señor, porque ellos no estaban haciendo lo correcto. Una de las cosas que Dios les dijo en los mandamientos fue que solo al Señor su Dios iban a adorar, y solo a Él iban a servir. Y entonces Israel no debía tener dioses ajenos delante del Señor. Entonces no había que adorarlas, no había que postrarse ante ellas, ni había que servirles. Pero ellos se fueron dejando llevar, y cuando sintieron, estaban más emocionados por las cosas que se le brindaban a los ídolos que al mismo Señor. No crea que esto es diferente hoy en día. El pueblo del Señor es mucho, cristianos se llaman muchos, pero no todos estamos conscientes, hermanos, de nuestro sometimiento al Señor y de la manera en que debemos de llevar la palabra. Hay cuánta gente que asiste los domingos a una iglesia, pero ya el lunes se olvida quién es. Ya no tiene conciencia de su temor de Dios, ni aún de lo que se le acaba de enseñar el día domingo. Es más, hasta hay unos que piensan que lo de la iglesia se queda en la iglesia, y que esto es aparte de nuestra relación. En la casa somos otra cosa, en la calle somos otra cosa, y en el trabajo somos otra cosa. Y así no es. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Ahora, viene Elías y confronta al pueblo, hermanos, y dice que Dios se manifestó de una forma sobrenatural, porque, hermanos, descendió fuego, quemó el holocausto, y entonces todo el pueblo dijo: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Pero mire, no lo siguieron. Elías solo tuvo que degollar a los 450 profetas de Baal, y luego, cuando le dieron la noticia a la esposa del rey, dice que ella le mandó un telegrama y le dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana no te pongo como a uno de ellos. Y Elías se sintió solo, abandonado, se sintió impotente, y dice que huyó porque quiere morirse. Y le dijo al Señor: Padre, yo no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida. Para él es muy duro enfrentar esa realidad de que no hay con quién contar. A pesar de que Dios se mueve de una manera especial, la gente no quiere nada. Aparentemente él está solo. Y en la queja que pone, mire lo que dice. Dice: he sentido un vivo celo por Jehová. Un celo que prefiero morirme de ver la reacción del pueblo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere cambiar. Por aquí se le entra y se le sale por acá. O se le sale por acá.
pero no se le queda, no retiene. Y eso es lo que Elías se siente frustrado, decepcionado. ¿Por qué? Porque no hay respaldo, no hay quien quiera. Y está bien claro que Dios acaba de responder con fuego. Y entonces dice, los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Y luego dice, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas. Y ahora me persiguen porque quieren quitarme la vida. Y no se quiere morir, pues. Sí es cierto, se quiere morir, pero no quiere que le quiten la vida. Sí es cierto, quiere morir en la presencia del Señor, pero no quiere que los demás atenten contra él. Él guarda su integridad física. Pero mire, llama la atención la respuesta que Dios le da. Dice el versículo 18, pero yo, después de que le encomienda, hermano, una serie de mandados a Elías todavía, pero yo he hecho que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000. Todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Entonces, hermanos, la respuesta de Dios es que sí hay un remanente fiel. Que no lo miremos, que nos cansemos de ver tanta maldad, estrellas que caen, ministros que caen, pueblo que se desvía. Hay un remanente fiel y ese remanente fiel es motivo de la gracia y la misericordia de Dios. Veamos. Pasemos, hermanos. ¿Me vas a ayudar, por favor, oíste? Cada vez que haya que cambiar rápido. Cuando el pueblo de Dios se ha apartado de la sincera fidelidad a Cristo, entonces Dios se vale de unos pocos. A esto se le llama remanente. Y la palabra remanente significa residuo o resto. Un resto. No un resto. Un resto. Estos no han doblado sus rodillas ante Baal. Ellos conocen el latido del corazón amoroso y sostienen su testimonio aún en los días difíciles. Pero note, en la Biblia se utiliza 47 veces la palabra remanente. 47 veces, 45 están en el Antiguo Testamento y solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Siempre se menciona de un remanente y se relaciona con Israel. Ahora, el remanente ha existido, no solo en los tiempos bíblicos, sino en toda la historia de la iglesia, lo que le contaba. Aparentemente, cuando el emperador romano, ya en nuestra era, después de Cristo, él, hermano, se volvió cristiano y la iglesia se hizo, pero muy grande. Todos los ministros y todos los que servían, hermanos, se volvieron cristianos y el gobierno se volvió cristiano. Entonces ahí se descompuso. ¿Por qué? Porque era impuesta y era agradable volverse cristiano porque el emperador era cristiano y los mejores trabajos, las instituciones, lo primero que pedían era que fueran cristianos. Entonces se corrompió, los puestos se compraban y se vendían y total que la iglesia tuvo que esconderse en los conventos. Hasta nuestros días hay mucha iglesia que está escondida, que no manifiestan públicamente su devoción. ¿Por qué? Por la situación que viven en esos países. Nosotros tenemos libertad, gracias a Dios. Pero sigamos. Dios ha tenido y tiene un profundo interés en este remanente. Cuando todo se desvanece y pierde su valor, Dios se levanta y sostiene un remanente para expresar a través de ellos su voluntad y sostener su verdad. La revelación de Dios siempre ha estado, mire, por su gracia, por medio de este remanente. Luego, el remanente presenta 2 características fundamentales. Número 1, es que reconocen el fracaso y la ruina generalizada. Reconoce que no podemos acercarnos por sí solos al Señor. A pesar de que conocemos que hay un pacto, a pesar de que Dios se ha revelado, a pesar de que hemos recibido milagros, necesitamos la motivación del Espíritu para venir y buscarle. ¿Sabe usted que el Señor lo trajo? Bueno,
No todos me creen. También cuenta con Dios y se aferra a su palabra. Y hoy hablamos del remanente de Dios desde los días de Elías en el Antiguo Testamento hasta Malaquías. Y vamos a verlo en esa historia. Sigamos, hermano. El remanente en los días del profeta Elías. Elías ha caminado 40 días con una comida que le dieron los ángeles. Y dice que caminó 40 días hasta llegar al monte de Dios, monte Horeb, o sea, el mismo monte Sinaí, donde Dios le habló a Moisés, donde se estableció el pacto, donde era el lugar de encuentro. Ahí vino el Señor y se le reveló a Elías. Pero fíjese que no fue la misma forma como se le reveló a Moisés. Los truenos, que el monte temblaba y todo eso. No. Dice que le habló en el silbo apacible, una forma distinta. Y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le responde, he sentido un vivo deseo. Note todas las expresiones negativas que él dice. Dice, a su juicio, todos son apóstatas, han dejado a Dios. Y dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es fatal. Un hombre de Dios, un hombre lleno, un hombre con respuestas de Dios, con llamado grande, se queja. Estoy solo. Los demás son unos apóstatas. Han matado a los otros profetas. Solo yo he quedado y me buscan para matarme. Hermanos, la fe no se goza nada más, sino también se sufre. ¿Están aquí, hermanos? El ser cristianos, hermano, hoy en día tenemos que mantener esa fe y esa bendición de Dios para no dejarnos dominar por las cosas que el mundo nos impone. Hay una religiosidad que se impone, hay algo que se toma tan natural como que si esto es normal y que todos lo necesitamos. Y no debe ser así. Vea, dice, entonces Dios le dice, yo haré que queden en Israel, dice 7,000. ¿Quién lo va a hacer? Esto no lo puede hacer el hombre. Esto solo lo puede hacer Dios. Él puede seleccionar a esta gente que está dispuesta para darles el valor de mantenerse firmes, íntegros ante su presencia y ante el mundo. Esta gente son los que por voluntad de Dios son seleccionados para ser hombres y mujeres especiales, santos, consagrados a Dios. Y uno dice, ¿pero de dónde los va a sacar el Señor? De nosotros. Hermano, ¿acaso nosotros nos llamamos solitos? ¿A mí se me ocurrió ponerme en el pastorado, hermano? No, al contrario, jamás pedí esto. Yo quería mi panadería, pero oiga, Dios quiso que así pasara. Hermano, los planes nuestros eran otros. Y hay veces que estamos en esto, hermano, y nos sentimos no forzados, sino nos sentimos motivados a hacerlo. Hay algo, por ejemplo, cuando uno hace un pacto. Tenemos ya 2 años, cumplimos en mayo, hermano, de estar a las 5 de la mañana aquí orando. Y hay algo que lo despierta a uno. No son los gallos, tampoco son los ruidos de los carros, ni mucho menos la lluvia ni el frío, hermano. Es el pacto que se tiene con el Señor de que uno despierta y vamos para la iglesia. ¿De dónde nace eso? De la misma gracia del Señor. Y sabe usted, hay muchos que lo pueden hacer, pero no lo hacen. No entienden el pacto. ¿Cuántos quieren que Dios los llame a algo especial? Ya ves, su amén todo tímido, es mejor si no. ¿Cuántos están dispuestos? Esta noche el Señor les va a hablar. Yo haré, hermano, que 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ahí están. No crea, hermano, que solo los que vienen acá a esta iglesia son buenos. Hay gente fiel, hermano.
Incluso hay gente que tal vez no va a ninguna iglesia, pero ya lo está preparando el Señor. ¿Por qué? Porque van a ser de los fieles de los últimos tiempos, no de los santos de los últimos días. Fieles de los últimos tiempos. Y diga conmigo, yo quiero ser fiel de los últimos tiempos. Porque el Señor ya viene, hermano. Y qué lindo que nos halle fiel el Señor. ¿Verdad que sí? Ahora, dice ahí, yo haré esto. Los hombres proponemos, pero a veces no contamos con la fuerza para hacer lo que quisiéramos hacer. El mismo apóstol Pablo dice, lo que debo hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso resulto haciendo. Y eso nos pasa a todos. ¿Cuántas veces sabemos que debemos de orar un poquito más? Y no. Que debemos de meternos más a la palabra del Señor, hermano, y no, leemos más la prensa, leemos más otras cosas, o nos interesan más los chistes, o los comentarios que aparecen ahí en el Facebook, donde tiene... Nos interesan más otras cosas seculares que la misma información que nos surge saber de Dios. ¿Sabe usted que Dios tiene tiempos para moverse? Y hay que entender los tiempos que vivimos. La Biblia dice que son tiempos peligrosos. Entonces, si son tiempos peligrosos, no puedo vivir muy confiado. Cuando digo muy confiado, no me refiero, hermano, a que viva con miedo, pues. Sino confiado en el Señor. En paz me acostaré y en paz me voy a levantar. Y así mismo voy a ir a trabajar. Él guardará mi salida y mi entrada. Pero eso es una relación diaria. Pero ¿cómo es posible que pase toda la semana y yo hasta el próximo domingo vuelva a tener comunión? ¿Cómo es posible? Digamos, aquí hay un remanente ya. Sigamos, hermano. Yo creo que te pasaste. ¿Regresa? Que a veces se pasan las... Bueno, démosle, ahora sí. Este remanente no tiene la fuerza, ¿no?, para hacer explicar su fe y manifestar abiertamente público su oposición al rey apóstata, porque no se juntaron con Elías. Por alguna razón, hay cierto temor de expresar su fe. Por eso Elías se sintió solo. Pero Dios le dice que él tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas. Y Dios va a hacer que ellos se mantengan como el remanente fiel. Dios lo va a hacer. Así que Elías, mire, uno no debe depender de los resultados. Uno debe depender de su relación con Dios. ¿Me explico, hermano? Ahora, cuando hablamos de resultados, es que yo mida al Señor por lo que me da y no por lo que Él es. Primero, yo le adoro y le sirvo por lo que Él es. Él es Dios. Ahora, que por añadidura me quiera dar, esa es mi bendición. Pero no está obligado a darme. Ahora, Él ha prometido bendecirme. Pero no quiere decir que es cuando, ahora o nunca. No, ¿cómo es? Ahorra o nunca. Ahora o nunca. No. Si no me das hoy, ya no voy a la iglesia. Mire, ¿cuánta gente hace ese tipo de decisiones? Yo haré que queden, dice el Señor, yo haré, nos habla de una voluntad que es más alta que la de los hombres, sí. La voluntad de Dios vea que todo lo puede. Por eso aquel varón cuando se acercó a Jesús, aquel leproso le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme, le dijo. ¿Por qué no le dijo, si puedes, límpiame? ¿Qué le dijo el diablo cuando lo tentó allá en el desierto? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Nosotros a veces agarramos la oración como un medio para extorsionar al Señor.
Ese no es. Es su voluntad. Fíjese que a veces su voluntad, hasta por encima de mi debilidad, Él la pone. Dice que Él pone el querer como el hacer. Dice que yo no quiero, pero Él pone el querer. Ya me puso el querer y luego me pone el hacer. No sé si me explico, hermano. Porque muchas veces el querer sí lo tenemos, pero no el hacer. El querer, yo quiero ser obediente, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen hijo de Dios, quiero ser un buen diácono, quiero ser un buen líder. Todos queremos, pero a veces no podemos. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos atan y necesitamos una fuerza especial de parte del Señor para dar ese paso, hermano, y convertirnos en siervos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, yo haré. Así que es Dios quien los ha apartado para sí, y no es por las obras humanas. Es un remanente escogido por la gracia y no por las obras, para que nadie se gloríe. Tempranamente encontramos estos rasgos que caracterizan al remanente en todas sus épocas. Ellos han sido escogidos por la voluntad de Dios y no por sus méritos. También ellos quedan para Dios cuando todos se han ido tras los Baales o Baal, tras los ídolos. Sigamos, hermano. Miremos el remanente en los días del rey Ezequías. Abra su Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 30. Perdón, segundo libro es de Crónicas. Después de la limpieza que ha iniciado con el rey Acaz, padre de Ezequías, Ezequías asciende al trono y sigue con las reformas. Versículo 1 dice que se sintió la motivación de parte de Ezequías, rey de Judá, invitar al resto de las tribus que ya se habían dividido, a invitarlos para que vengan y adoren al Señor, porque, hermanos, Dios le puso en el corazón celebrar la Pascua. No se había celebrado durante muchos años. Ni aún, hermano, en toda la época de los reyes, ni David la celebró. David más que todo hizo el tabernáculo, se gozó con el tabernáculo y que lleva su nombre, y luego, hermano, el templo de Salomón, pero no se había celebrado la Pascua. Ahora viene Ezequías y siente la motivación de celebrar la Pascua. La Pascua es la salida, la liberación, recordar la liberación que había tenido Israel de Egipto. Al llegar, hermano, a ese estado, se restauró el templo. Se restauraron los levitas, los sacerdotes, pero como no dio tiempo a la restauración, no se celebró en el mes primero, sino que se tuvo que celebrar 30 días después para dar tiempo a que la gente se consagrara. Pero las invitaciones del rey a todo mundo era que vinieran y que celebraran la Pascua. Esto lo iba a hacer el remanente. Y dice el versículo 1, envió pues Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Una invitación a participar de esta fiesta. Pero esta fiesta no solamente venir y cantar. La fiesta, hermano, involucraba la salvación, el reconocimiento de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Versículo 2. Y el rey tomó consejo de sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Dice, esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar, dice, pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en, dice, Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que estaba escrita.
Versículo 6. Fueron pues, dice, correos por cartas de mano del rey y de los príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham. Note que la celebración de la Pascua era el reconocimiento de que habían sido salvos por gracia. Usted no puede tener fiesta si no ha reconocido la salvación de Dios por gracia. Si no, su fiesta es nada más mecánica, es temporal, es pasajera. La verdadera fiesta de los escogidos son aquellos, hermanos, que reconocen su pacto con Dios. Dice ahí el versículo 6. Volveos, hijos de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. ¿Por qué? Porque cuando el rey de Asiria tomó a Israel, hermano, sacó a la gente, la regó por todas las demás ciudades y puso gente ahí, hermano, puso gente de Samaria, gente que venía de las ciudades de ellos, y sacó a todo el pueblo de Israel y lo regó. Y ahora viene la invitación para el pueblo de Israel para que vengan y se vuelvan a Dios. Y ese mensaje de los empleados del rey, de los servidores del rey, es el mismo que Dios nos ha dado a nosotros, el mismo mensaje. Venid y celebremos. Venid y volvámonos al Dios de nuestros padres. Y dice una serie de cosas que llama la atención. Dice el versículo 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová. Hermanos, este pueblo fue llevado cautivo porque se rebelaron. Hicieron ídolos en Samaria. Ahí pusieron becerros, hermano, para que el pueblo de Israel adorara a esos becerros de parte de Baal. ¿Por qué? Porque tenían temor de que fueran a adorar a Jerusalén, y Dios había establecido en Jerusalén el lugar para adorarle. Entonces ahora les dice el rey: vuélvanse, no sean como sus padres, tampoco hereden ese castigo. Oiga, nuestros padres tuvieron una forma de vida que también heredaron de sus padres, y nosotros podemos sentirnos, hermano, atados a llevar el mismo proceso. Pero aquí dice que lo podemos cortar. Podemos ser diferentes como el remanente. Un remanente, hermano, bendecido. Ahora, ¿cómo está ese pueblo? Ese pueblo está en ruinas. Ese pueblo quedó sin palabra, quedó sin profetas, quedó sin unción, quedó sin revelación de Dios. Y estando en esa condición, ahora les viene el mensaje: vengan, celebremos al Señor, volvámonos a Dios, no sigamos los ejemplos de nuestros padres. La invitación a no seguir el ejemplo de líderes, de gente que nos aparta de Dios, de cosas que nos distraen de nuestra verdadera atención. Amén, hermanos. Porque hay cosas que nos distraen, hermano, y que nos han hecho sentir como que son normales. Y no es cierto. No necesitamos vivir de las cosas de aquí abajo. Las cosas de aquí abajo pasan, pero las cosas de Dios son eternas. Y para este pueblo esa es la invitación que se le hace. Igual, la misma invitación que nos hicieron a nosotros. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es libertad. El evangelio es sanidad. El evangelio es perdón. Hermano, y nosotros creímos ese mensaje, pero ahora nos cuesta cuando nos encontramos con tantas cosas que este mundo tiene que nos atraen. Sigamos con ellos. Dice, para regresar, hermano, porque no he terminado. La mayor parte de ellos se reían y se burlaban, dice el versículo 7. No seáis como vuestros padres o como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación como vosotros veis. Así estaban, versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová
y venid, dice, a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará. Miren qué interesante. Versículo